¿Sabías que en Fast API puedes personalizar lo que te devuelve un get? Desde texto simple, páginas HTML, hasta datos estructurados. ¿Quieres ver cómo funciona? Me llamo Luis y sin más, vamos al código. Hablemos un poquito más del método get y veamos qué tipo de respuesta nos puede devolver. En este ejemplo estamos devolviendo un string, pero también podemos devolver HTML. Primero debemos importar una librería desde FastAPI.responses. Importamos HTML response. Envolvemos nuestra respuesta entre paréntesis y escribimos HTLM response. Añadimos las etiquetas H1 para ver el resultado final. Nos vamos a nuestro navegador, volvemos a ejecutar nuestro endpoint. Vemos que aquí al final ya nos devuelve HTML. Bien, también podríamos devolver diccionarios. Bien, añadimos un título y un artista. En En Python ya podemos tipar nuestras variables y nuestros métodos, así que aquí le vamos a decir que esto va a devolver un diccionario. Vamos a la documentación, actualizamos nuestra página y vemos que tenemos ya el segundo endpoint. Ejecutamos este endpoint y vemos la respuesta, que es un diccionario. También podemos devolver una lista de diccionarios. Yo tengo una creada por aquí, así que la copiamos y lo único que le podemos decir por aquí es que retorne esa lista. Lógicamente, aquí le decimos que la respuesta va a ser una lista de diccionarios. El IDE me marca un error porque no hemos importado esta librería. Así que nos vamos al inicio y le decimos que desde typing nos importe list. Bajamos y vemos que ya no hay error. Bien, nos vamos a nuestro navegador, actualizamos, nos vamos al endpoint, ejecutamos y vemos que nos devuelve la lista. Si se fijan en el detalle, vemos que ambos endpoints tienen la misma descripción. Esto es porque, como no hemos documentado, coge el nombre del método por defecto. Vamos a cambiar. Pues en el segundo método lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre. Le vamos a poner get song. Nos vamos a la documentación, actualizamos y vemos que la descripción ya cambió. Y por último, y muy importante, vamos a personalizar nuestra documentación. El primer endpoint ya la hice, así que vamos por la segunda. Vemos que hemos cambiado el tag, le hemos puesto otro. En primero se llama home, el segundo le hemos llamado song, canciones. Me olvidé aquí las comas, importantísimo.
Bien, nos vamos a la documentación y actualizamos. Vemos que ya cambió de grupo y se han añadido todas las personalizaciones que hicimos a nuestra documentación. Volvemos a ejecutar y vemos que todo está igual. Te dejo el link del repo aquí abajo. Si te ha gustado, regálame un pulgar hacia arriba, comparte este vídeo y si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios.